Bueno, nos acompaña María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio. Bueno, hay tantas cosas, María Carolina, ahora que estamos en esta apertura de semana, hoy es martes, en fin, ya se ha hecho un primer balance de lo que ocurrió post-apagón. Me gustaría que recapituláramos un poquito sobre eso, porque la situación ha sido muy dura, sobre todo para el sector comercio y servicios. Sí, buenos días. Lamentablemente, como somos el último eslabón de la cadena, somos esa vitrina hacia el público en general y, por supuesto, somos todo lo que ocurre en el sector productivo se refleja en el sector comercio. 3 entidades del país fueron afectadas todo el país fue afectado por el apagón, pero en 3 entidades se registraron hechos violentos, en menor o mayor cuantía. Por ejemplo, aquí en Miranda fue muy incipiente, o sea, en comparación con otras localidades. En el Zulia fue lo emblemático. Y en el Zulia fue lo emblemático, más de 600 comercios, varios centros comerciales, hoteles. Todavía la semana pasada, o sea, a finales de semana, estaban ocurriendo algunos hechos de ese tipo. Sin embargo, yo me siento inmensamente orgullosa de nuestros comerciantes y sobre todo y en particular de los comerciantes zulianos. El día viernes ya el centro comercial, un centro comercial muy emblemático, estaba de nuevo abriendo sus puertas al público. Otra empresa grande a la cual le dañaron varios depósitos también estaba levantando todo lo que le habían hecho daño. Es decir, aquí hay un país que se niega a rendirse, que sigue luchando, que sigue apostando a Venezuela, que sigue creyendo que aquí hay mucho por hacer y están dispuestos a hacer lo que es lo peor a pesar de lo mejor dicho, a pesar de todas las adversidades. De verdad que uno se siente lleno de fe y esperanza cuando ve actitudes como esa. Ahora, se habla de ubicar responsabilidades. Alguien tuvo que haber estimulado esto. Quizá la espontaneidad en algún momento pudo haber surgido, pero se hablan y se dicen muchas cosas y en este caso, bueno, la investigación hasta ahora me imagino que estará marchando, pero no dice nada. ¿Quién le dio estímulo? ¿Quién animó para que se cometieran estos actos vandálicos que en ocasiones se convirtieron en actos criminales, ¿no? Sí, en el caso particular del Zulia, pues uno ve, como te decía, en otros estados los hechos fueron oportunamente atendidos por las autoridades locales y regionales y no pasó a mayores. Sin embargo, en el Zulia no se vio esa misma respuesta por parte de las autoridades. No sabemos realmente qué fue lo que pasó. Como te digo, como tú mismo dices, las investigaciones serán las que arrojarán los resultados finales de esto, pero sí debemos decir que hay 3 formas de pecar. Por pensamiento, palabra, pensamiento, palabra, obra y omisión. Y allí parece ser que un pecado grande de omisión, de cumplimiento de las funciones fundamentales de lo que es un gobernante y sobre todo la Constitución es muy clara en eso. El Estado es responsable de la seguridad de los venezolanos y sus bienes. Ahí hubo vidas en riesgo, de hecho se perdieron, afortunadamente no muchas, pero una vida que se pierda ya es importante. Ahora, fíjate, se ha hecho, me imagino que todavía no tendrán el acopio como tal, pero debe haberse hecho ya el balance de pérdidas en buena medida. Algunos comercios muy probablemente, María Carolina, no irán ni siquiera a abrir sus puertas. No, estadísticamente gente que quiebra, sí. Familias, yo veo, o he escuchado testimonios de familias que dicen, bueno, todo el esfuerzo de tantos años lo arruinan unos vándalos y me acaban con todo, ¿no? De hecho, uno de los hechos más lamentables de ese episodio fue el de un comerciante zuliano que al ver su panadería completamente destrozada decidió quitarse la vida. Sí, terrible. Eso es terrible, pero realmente, bueno, en el Zulia, en una primera evaluación se hablaba entre 50 y 60 millones de dólares de pérdida por los hechos vandálicos. Hablaba CABEFAR, que es la Cámara Venezolana de Farmacias, este fin de semana, señalaba una cifra similar de todas las farmacias que fueron agredidas a nivel nacional, pero es que recordemos que hubo otras formas de pérdida. Asdrúbal Oliveros hablaba de 850 millones de dólares en pérdidas nada más por el apagón, o sea, por el hecho de no haber tenido actividad económica durante esos días, pero es que hubo otras pérdidas adicionales. Hubo pérdidas por la cadena de frío, toda la cantidad de productos que se deterioraron, que se dañaron, que
leche, por ejemplo, en el caso de los productores, Sí, del campo, claro. el campo que no pudieron por la falta de combustible, por todo el desastre que hubo, que no pudieron llevar la leche a los centros de procesamiento. Tenemos el caso también de lo que fue los medios de pago. Los medios de pago, sí. El hecho de que tú llegaras a un establecimiento y no pasara al punto de venta, que no tuvieses efectivo disponible porque el billete nuestro ya perdió cualquier valor y que no tampoco manejaras moneda extranjera, entonces no podías hacer la transacción. Y eso también es pérdida para el comercio, o sea, para lo que es el movimiento económico del país. Es decir, hubo diferentes formas de pérdida y yo estimo así, como te digo, en una primera evaluación, uniendo todas estas cosas que uno escucha, que estemos muy por encima de los 1.000 millones de dólares, sí, en pérdidas en el país. Ahí me comentaba hacia finales de la semana pasada, por cierto, Henkel García de Econométrica, pero esto fue un programa de radio, donde me hacía cita de que él calcula que un poco más del 1% del Producto Interno Bruto, mucho más del 1% pudo haberse perdido con lo del apagón. Y todas las pérdidas colaterales, desde luego. Y todas las pérdidas colaterales. De verdad que fue un hecho lamentable. Y lo peor del caso es que, como quien dice, quedamos ante algo. La gran lectura de lo que ocurrió es que todo lo que era el sistema eléctrico nacional, toda la interconexión que se suponía debía haber, el hecho de que los estados centrales dependieran de Planta Centro, que Caracas dependiera de Tacoa o que los Andes dependieran del Uribante Caparo, ya no es así. Todo el país depende de una sola fuente de generación de energía, que es Guri, sí. Y cualquier momento, cualquier cosa, a la fecha no ha comenzado en realidad la temporada de lluvia. No sabemos si vamos a tener otro año de fuerte sequía y por lo tanto falta de afluencia suficiente en el Guri para que haya la generación necesaria en el país. O sea, es un problema que sigue latente, que afortunadamente además, tenemos cierto nivel de normalidad, pero sigue latente. Claro, además del tema de la irregularidad, de la intermitencia. Sí, esa fue otra forma de pérdida que hubo durante este episodio, como lo llamo yo, que fue los equipos que se dañaron por precisamente esta inestabilidad en el voltaje. Eso se sigue viendo, no hay una verdadera estabilidad en el fluido eléctrico y las pérdidas se siguen sumando. Ahora, es una situación que debería tener una respuesta mucho más definida, mucho más precisa, incluso con un espíritu de autocrítica. Bueno, nos equivocamos, fallamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo resolver esta situación? En un país normal se convocaría toda la gente que sabe al respecto y se buscaría la mayor cantidad de aporte, de ideas y de colaboración para poder solucionar el problema, que es una calamidad nacional. ¿Tú no lo sientes que eso haya ocurrido o que vaya a ocurrir? No creo realmente. No creo. Hacemos una pausa, María Carolina. Retornaremos enseguida para seguir conversando con María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio. Bueno, seguimos con María Carolina Uzcategui conversando temas importantes. Mencionábamos antes, María Carolina, bueno, lo que puede pasar, lo que puede ocurrir, ¿no? Pero al margen de todo ello, mencionamos el caso de los comercios que por actos vandálicos o porque ya no pueden soportar la situación no van a abrir sus puertas. De hecho, desde enero se visualizaba algo así, pero ahora con el apagón y ya estamos en marzo, la situación puede ser peor. Sí, se estima más o menos, y lo hemos calculado en función de las experiencias previas cuando han ocurrido hechos de esta magnitud. Por lo menos lo que ocurrió en Valencia en el 2017 o en Ciudad Bolívar en el 2016 cuando lo del billete de 100. Sí. O situaciones similares que se han vivido en tiempos recientes, más o menos un 40-45% de los comercios que son acabados, totalmente devastados por este tipo de hechos, deciden no volver a abrir las puertas. Esperemos que en esta ocasión y sobre todo en esa pujante ciudad y región del país como lo es el estado Zulia, particularmente su capital Maracaibo, eso no sea la realidad, eso no ocurra y por el contrario tengamos de nuevo esa Maracaibo señorial, como dice la gaita. Bueno, vamos a otro tema, la economía como tal, ¿no? Estos son los efectos y causas de un episodio muy particular como fue el apagón.
pero la economía sigue declinando, ¿no? Y ahora se presenta este ingrediente que explotó con mayor, de forma mucho más notoria con el apagón, como es el de la dolarización. Los niveles especulativos se fueron de las manos, María Carolina. O sea, tú no puedes contener, y además, en un momento coyuntural como este, si te van a pagar en dólares como comerciante vas a tener que aceptarlo, y de hecho está ocurriendo y se va dolarizando una economía sin que te vayas dando cuenta. De hecho, este episodio, como lo hemos llamado, mostró lo mejor y lo peor del venezolano. Hubo muchos hechos de solidaridad, hubo mucha gente, traiga su medicamento y se lo refrigeramos aquí, venga y prepare sus alimentos aquí. Cierto. O sea, empresarios nuestros en Yaracuy, por ejemplo, que tomaron el agua que tenían los tanques y la repartieron entre las comunidades. Sí, hubo mucha solidaridad. Hubo mucha solidaridad y, por supuesto, también hubo mucho abuso. Hubo mucho abuso. Por allí escuché en alguna parte del país en que estaban incluso vendiendo una bolsa de hielo en $15. O sea, cosas. Y lo de cobrar la carga de un teléfono es no, y los verdad. Camiones cisternas que están cobrando 100 y 150 100 y dólares 150 con la dólares. crisis del agua, que es otra secuela que deja el apagón. Exactamente, y casi tan grave como la falta de electricidad, ¿no? Entonces, sí, hubo muchas cosas, pero no tenemos aún, no podemos hablar de dolarización. Yo me niego porque todavía los salarios, todavía... Bueno, no todo el mundo dispone de dólares tampoco. Y no todo el mundo dispone de dólares, es lo correcto. Pero en ese momento había una crisis. Como dije anteriormente, el billete de más alta denominación en Venezuela no alcanza ni siquiera para un café. No alcanza para absolutamente nada. La moneda nuestra perdió por completo su valor, por lo menos en la reconversión a menos de 6, 7 meses de haberla hecho, ya perdió completamente su valor. Los puntos de venta, las transacciones por vía de transferencia de celular tampoco funcionaron por un servicio celular que se les ha ahorcado sin permitirle ajustar las tarifas a las realidades que tiene. Y por supuesto, tenemos un servicio que no está en las óptimas condiciones como debería estar. En fin, lo que vimos fue comerciantes que en medio, y yo lo presencié, yo vi en un supermercado aquí en Caracas un cajero que le decía al señor, mire, es tanto en bolívares, y el señor le dijo, sí, pero es que yo no dispongo de eso, o sea, la tarjeta no está pasando y yo no lo tengo en efectivo, y le dijo, bueno, al cambio oficial es tanto en dólares, y él lo pagó en dólares, pero el comercio lo calculó al cambio oficial. Es decir, que se estaba tratando, quienes actuaron legal lo supieron hacer, lo hicieron dentro de la legalidad. Y recordemos que el Banco Central emitió hace poco una resolución en la cual permitía transacciones en moneda extranjera, porque permite el pago de nóminas, pero ¿de dónde pagas la nómina si no recibes moneda extranjera? O sea, de alguna manera eso está autorizado en el país, y el dólar o el peso, porque también conocí de casos que vendían en peso, en real. En la zona de fronteras. En la zona, no, incluso aquí en Caracas, un señor colombiano que te permitía que le compraras las verduras en peso. Entonces, el transar en otras monedas lo que da es más estabilidad a la hora de ofrecer los precios. Ya no pensando en el tema del apagón, sino en lo que es la cotidianidad. Cuando un empresario, cuando un comerciante te da un precio en moneda extranjera, es tratando un poco de mantenerte el precio en el tiempo y no someterlo a lo que es la devaluación diaria que estamos viviendo por la hiperinflación a la que estamos sometidos, que aunque febrero fue de 53% más o menos según la Asamblea Nacional. Pero una caída estrepitosa explicada, José Guerra, del consumo. Eso es lo que hace que entonces la inflación se reduzca, porque no hay poder ni alternativa de compra, ¿no? Para nada, para nada. Mira, es impresionante cómo se ha deprimido nuestra economía. Ayer me decía Jesús Cacique, el economista Jesús Cacique, me decía, corrige, no hables de contracción, es depresión. Tenemos una economía deprimida que este año podría superar un 60% de reducción acumulada de lo que es nuestra economía. Es decir, que si por ejemplo antes se vendían 10 kilos de café en un establecimiento, ahora apenas se venden 4. A eso nos referimos. El movimiento económico en Venezuela no es ni la mitad de lo que era hace apenas 4 o 5 años. O sea, no se augura por nada lo mejor para, por ejemplo, el sector comercio y servicios, que es tan fundamental en el desarrollo y la dinámica de una economía. El país sigue por muy mal camino y hay muchas medidas que hay que tomar. Hay tanto que hay que dar un giro de 180 grados en lo que es el manejo de las políticas económicas en el país para que aquí veamos en realidad un cambio sustancial en la calidad de vida de los venezolanos. Bueno, María Carolina, muchas gracias.
Pero pronto te vas a la presidencia de Concecomercio, por cierto, ¿no? Sí. Ya abandona, porque termina tu periodo, ¿no? Sí, 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 ya se cumplen 2 años. Los 7 y 8 de mayo, con el favor de Dios, vamos a estar realizando nuestra asamblea anual. Y bueno, 2 jóvenes en excelentes condiciones, con excelentes propuestas, aspiran a la presidencia de Concecomercio. O sea que estoy tranquila porque sé que va a quedar en buenas manos cualquiera que sea la decisión. Pues muy bien, gracias María Carolina, muy amable por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. La pausa, el retorno, arte y espectáculos en lo actual.